gusto estar nuevamente en este homenaje a Martí, hoy representando al Comité Yucateco de Solidaridad con la Revolución y con el pueblo cubano, que ya de algunos años para acá existía, pero que justamente este sábado pasado terminamos un proceso de reconstitución, de reformulamiento de nuestros principios, de nuestro eje rector, que siempre dirigido a defender las conquistas socialistas de la revolución, a difundir el pensamiento revolucionario de José Martí, de Fidel Castro, y justamente este año que se está cumpliendo el centenario de su natalicio, a difundir los logros, los alcances de la revolución, el significado que ha tenido, no solamente para América Latina y el mundo, sino también de manera particular aquí en Yucatán. Porque pareciera que no ha tenido el impacto que quizás quisiéramos pensar en Yucatán, pero muy contrario a ese pensamiento, la profundidad del legado tanto de la Revolución Cubana y muy poco antes de José Martí está presente en Yucatán a través de diferentes formas. El comité tiene por objetivo eso, difundir la realidad cubana, difundir, o más bien contravenir todas las campañas mediáticas de manipulación, la narrativa imperialista que impone o que busca imponer una mirada sobre Cuba, una mirada contraria a su realidad, una mirada que forma parte de esa agresión beligerante que los Estados Unidos de manera particular, pero también desde luego otras potencias mundiales, particularmente en los últimos años, en las últimas décadas, el sionismo israelí y otras potencias europeas que con su silencio y con su actuar bajo la mesa siguen oprimiendo a los pueblos del mundo, particularmente América Latina y particularmente agrediendo a Cuba. Pero decíamos que el legado de Martí está presente en Yucatán. Cuando inició la guerra de independencia cubana, en 1868, la guerra de 10 años, la participación destacada de personajes como Rodolfo Menéndez de la Peña dejó una huella profunda que después desplegaría su legado aquí en Yucatán. Rodolfo Menéndez de la Peña llegó a Yucatán en 1869 como parte de la emigración a raíz justamente de la represión ejercida por el gobierno todavía colonialista español en la isla de Cuba. Menéndez de la Peña vino junto con otros profesores de diferentes áreas, particularmente de la educación, del arte y de la cultura. Él estuvo pocos meses aquí, regresó a Cuba para continuar con la lucha independentista, regresando de manera definitiva en 1873 para ya asentarse aquí en Yucatán y desarrollar toda una carrera pedagógica que tiene impacto hasta el día de hoy. En ese contexto, Rodolfo Menéndez estableció una relación íntima con José Martí. Esa relación fue profundizándose a través de un intercambio epistolar en el cual se puede rastrear cómo Martí influyó en Rodolfo Menéndez de la Peña, en la pedagogía latinoamericana y muy particularmente en lo que ya Emma nos ha referido, en la divulgación de la Edad de Oro. Menéndez de la Peña comenzó a publicar una revista llamada La Escuela Primaria en 1886. En esta, poco después, a través del intercambio epistolar con José Martí, comenzó a divulgar primero el proyecto que Martí ya ideaba para los niños de América, que es la Edad de Oro. Posteriormente, comenzó a publicarse extractos de esta revista de la Edad de Oro en las páginas de la escuela primaria. Y después comenzaron a publicarse artículos de José Martí en la escuela primaria. Además, la relación íntima establecida por Martí y Rodolfo Menéndez de la Peña llevó incluso a José Martí a solicitarle a Rodolfo Menéndez de la Peña que, si bien ya el trabajo de los clubes patrióticos desarrollados desde su llegada aquí a Yucatán había contribuido a difundir la lucha, los intereses, las necesidades, las demandas y las denuncias contra todavía el régimen colonial español en Cuba, y desde luego a profundizar la conciencia para los cubanos residentes ya en Yucatán y en México, pero desde luego para visibilizar las demandas y la necesidad de independencia de Cuba, siendo Cuba todavía, posteriormente será el último país de nuestra América en independizarse del coloniaje español, aunque después entrará lo que se llamará
comenzará el dominio imperialista de los Estados Unidos hasta su liberación el 1 de enero de 1959. Pero en ese contexto, Martí le pide a Rodolfo Menéndez de la Peña que, si bien ya ha dado todo esto, el ejercicio pedagógico, el ejercicio político, la organización de los emigrados aquí en Yucatán, que también es necesario contribuir de forma económica. Y para esta contribución de forma económica, lo que hace Rodolfo Menéndez de la Peña es vender su casa y donar todos los recursos económicos adquiridos. Menéndez de la Peña es un ejemplo de los patriotas, de los migrantes cubanos radicados en Yucatán, que ha mantenido la defensa irrestricta de su patria, de los ideales de José Martí, y que ha mantenido por encima de todo la bandera de Cuba, la bandera de México y la bandera de la unidad de los pueblos, como establece también José Martí en su ensayo Nuestra América. Ese es un ejemplo de los muchos que hay en la relación histórica entre Yucatán, Cuba, entre México y Cuba, entre nuestra América unida, para defenderse, para contribuir a construir proyectos culturales, pedagógicos, sí, pero desde luego también para construir el proceso emancipatorio que todavía continúa hasta el día de hoy. Y ese proceso continúa porque hoy siguen habiendo amenazas para el mundo, contra la humanidad. Amenazas que vienen, sí, desde Washington, que son tomadas o son decisiones tomadas a partir, pues, totalmente de valores contrarios al ideal humanista de José Martí, de la Revolución Cubana. Ideales que realmente son no valores, sino son contravalores: el egoísmo, el individualismo, la acumulación de riqueza, el despojo de tierras, la invasión, la agresión bélica, el racismo, la discriminación y muchísimas otras formas opresivas que hoy podemos ver a lo largo del mundo, como el imperialismo de los Estados Unidos particularmente lo ejerce contra los pueblos del mundo. Pero muy particularmente también hoy queremos reconocer y enviar desde aquí, como siempre lo hemos hecho, al lado del busto de José Martí o en cualquier otro rincón en donde realizamos los actos de solidaridad por Cuba y con la Revolución Cubana, mandar ese reconocimiento, ese abrazo afectuoso, solidario, internacionalista, proletario, consciente, a todo el pueblo de Cuba que hoy está resistiendo de manera digna una vez más los embates del imperialismo de los Estados Unidos. Embates que han llegado al extremo de querer asfixiar a toda una población por el simple hecho de que Cuba no se ha sometido a sus intereses, por el simple hecho de que Cuba tomó su libertad en sus manos y la ha estado ejerciendo desde 1959, decidiendo su forma de organización por los cubanos y para los cubanos, ejerciendo su libertad, su autodeterminación, su soberanía, cosa que el imperialismo de los Estados Unidos no ha querido reconocer y no quiere permitir. Pero desde luego el derecho de los pueblos, de cada uno de los pueblos del mundo, particularmente de los pueblos de nuestra América y muy particularmente de los pueblos de México y de Cuba, es ese: defender su soberanía, defender su autodeterminación, levantar sus banderas con dignidad, no como un acto de nacionalismo que divide, sino como un acto de reconocimiento de que somos diversos, de que somos quienes somos porque hemos decidido serlo, de que nuestra identidad la construimos en el camino recorrido a través de la historia, en la cual hemos encontrado esos puntos comunes y que hoy se manifiestan a través de la solidaridad, del internacionalismo proletario, revolucionario, socialista, de la solidaridad que todos y cada uno de los pueblos del mundo dan con Cuba. Porque si un pueblo ha dado solidaridad al mundo, ha sido Cuba. Pero si un pueblo recibe solidaridad del mundo, es también Cuba. Estamos hermanados en esta lucha, a partir de la conciencia, a partir del reconocimiento de sus derechos de existir como pueblo libre y soberano, de decidir por los propios cubanos, con base en su autodeterminación, su forma de gobierno, y de defender cada una de las conquistas revolucionarias que lo distinguen hasta el día de hoy, pese al imperialismo, aunque le pese. Porque Cuba se distingue en el deporte, en la salud, en la ciencia y particularmente, como hemos mencionado, en la educación. A través de ejemplos como el de Rodolfo Menéndez de la Peña y a través del impacto enorme que ha tenido la pedagogía de José Martí, sus ideales, su pensamiento y muy puntualmente, como ya se ha referido aquí, a través de la Edad de Oro. Ese gran proyecto de pensar en la infancia de toda América, partiendo de la historia
de que algo que José Martí siempre estuvo presente en su obra, el reconocimiento del nosotros, para dejar de imitar o dejar de emular a otros, como se hacía todavía en el siglo XIX, pensando que el ideal del desarrollo, que a donde teníamos que dirigirnos era a Francia, a Inglaterra o a los Estados Unidos. Y no, Martí dijo, no, partamos del nosotros, desde el nosotros, reconociéndonos, porque ese es el primer ejercicio de libertad, de soberanía, y después construyamos nuestras naciones con base en nuestros propios ideales, en nuestras propias necesidades, sin ninguna forma de opresión, sin ninguna forma de dominio y sin ningún imperialismo que quiera venir a decirnos hoy cómo debemos gobernarnos y qué debemos pensar. Por eso el ejemplo de Cuba, particularmente el ejemplo de José Martí, está más vivo que nunca. Tenemos que defenderlo, tenemos que difundirlo y tenemos que, como nos ha demostrado Emma, acercar a las infancias yucatecas, mexicanas, al conocimiento de la obra de José Martí para poder fortalecer esa dignidad, esa identidad y esa autodeterminación en cada uno de nosotros para que después se haga colectiva y podamos profundizar la defensa de cada uno de nuestros pueblos. Ese es el mensaje que traemos hoy, ese es el mensaje que queremos compartir con ustedes, el de la solidaridad, el de la conciencia, el del internacionalismo, el que nos hermana, pero no solamente a partir de seres humanos, que por supuesto que los emociona, a partir de la conciencia, de reconocer que todos los pueblos son libres y debe de respetarse esa libertad, esa soberanía y esa autodeterminación. Y por eso decimos, ¡viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva José Martí! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva!